¿Cómo surgió esta idea de hacer pupitres vacíos? Quisiera saber desde el punto de vista de alguien joven qué le atrajo de la temática y después cómo lo fuiste desarrollando. Sí, a mí me pasó que si bien un poco lo vi el tema en la secundaria, no tengo mucho recuerdo de estudiarlo a fondo. Y sí, cuando entré en la facultad, empecé como a ver más del tema, me empezó a llamar la atención muchas cosas que yo desconocía. Recuerdo que miré la película de La Noche de los Lápices por primera vez, empecé a buscar notas, empecé a leer, y mientras más leía, miraba testimonios de los juicios, es como que me iba impactando. Y algo que me marcó muy específico con el tema de La Noche de los Lápices eran las edades. Yo siempre que escuchaba de La Noche de los Lápices se hablaba de chicos jóvenes y yo asumía que tenían 25 años, Ajá. 30. Cuando vi que eran 16, 17, fue como, eran niños, eso me impactó mucho. Eran muy jóvenes y me pareció que era muy loco como de repente algo que estaba tan seguro, tan marcado en la sociedad que estaba mal, se volvía a poner en debate de si realmente estuvo mal lo que pasó en la dictadura. Entonces yo, con este nuevo conocimiento de que muchos de los que han sufrido todos estos maltratos, estos abusos, eran niños, que se ponga en duda ahora, me resultaba como muy chocante. Y ahí decidiste transformarlo en un texto, me imagino. Sí, sí, ahí es como que empecé a sentir que había algo que hacía falta como contar de nuevo o contar de otra manera, que se pueda llegar desde este lado de eran niños. O sea que tu obra Pupitres Vacíos es como una recreación de la Noche de los Lápices. Sí, sigue, si bien obviamente hay muchas cosas que desconocemos porque no sabemos exacto qué pasó ahí adentro, sí, en línea general sigue lo que pasó, sobre todo una vez que ya estaban detenidos ellos. Ok, ¿y en qué fuentes abrevaste para armar el texto? Me metí mucho, sobre todo a buscar algunas entrevistas de Pablo Díaz. Busqué los testimonios de él. Encontraba muchas entrevistas escritas también que él había dado, notas. Me acuerdo una en específico donde él volvía por primera vez al pozo donde estuvo detenido. Notas que él hablaba también de la película, de todo el proceso que él había tenido con la película de La Noche de los Lápices. También un personaje muy central en la obra es el general, ¿no? Que representa a Videla, y buscaba discursos de él, cómo hablaba él, cómo se presentó cuando recién asumió este cargo que tomó de facto. Buscaba mucho de ellos dos en específico, que eran como la fuente más directa, sentía yo acerca de todo lo que pasó. Y después sí me pasó un poco de ir preguntando, quizás a mi abuela, hablar un poco con mi viejo de qué le contaban a él, porque él era muy chiquito, pero algo iba escuchando y de más grande iba entendiendo. Entonces ir buscando un poco esas informaciones también para terminar como de tener un poco más clara la imagen de lo que pasó. ¿Y ya cuando lo empezaste a escribir pensabas en hacer una obra de teatro o era solo un ejercicio personal? A mí me pasa que, o sea, yo las escribo siempre como obras de teatro, pero sí escribo mucho. Entonces, a veces las escribo y no sé si las haré ahora o en 10 Ok. años o en qué momento, pero sí quería en algún momento que la gente lo pueda ver. Claro. ¿El proceso de escritura fue un proceso doloroso para vos al conocer quizás muchos más detalles de la situación que sabemos que ocurrió? Fue un proceso, había momentos que lo que me pasaba es que no sabía si suavizar el texto o si era Ajá. un poco lo que se tenía que contar, porque eran cosas muy fuertes que a veces yo las escribía y decía, no sé si quiero llevar esto, pero es lo que pasó. Entonces era como esa contradicción constante. Voy a ser muy honesto, en el momento no me resultaba tan doloroso, sí me pasó porque me disociaba mucho, como que lo veía como ficción. Cuando me encontré y empecé a conversar un poco con Pablo Díaz, ahora hace poco hablé con Marta Húngaro, ahí me empezó a golpear La eran realidad. personas. Claro, es muy fuerte cuando baja de que son personas que realmente vivieron todo esto, no es una obra nada más, sino que fue real. Ahí me empezó a doler más, volví a leer el texto capaz para ensayos o así y decía, es muy duro esto, es más de lo que yo me estaba dando cuenta. Y ahora sí, como director, llevarlo a la realidad física. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Lograste armar un equipo a tu satisfacción? ¿La apuesta debe ser un poco sugerente, no tan real? Bueno, con el equipo, con el armado del equipo,
Yo había hecho un poco otras obras, pero nunca había hecho audiciones para los papeles. Entonces, Ujú. esto sí fue la primera vez que viví este proceso de poner audiciones online, de buscar, de fijarme, y además fijarme no solo que actúen bien las personas, sino que realmente entiendan por dónde iba la historia, porque quería como que encuentren los personajes y poder también construir algo desde el respeto, conocer un poquito de lo que ellos venían haciendo. Ese proceso sí fue algo bastante novedoso. Me costó, me acuerdo que hice audiciones online, entonces todos me mandaron un video y los miraba capaz que 5 veces al día cada video para mirar cada detalle que sea realmente y buscar como hacerlo lo más idóneo posible. Eso con lo que fue más el proceso de las audiciones. Y El después con lo que general es habrá montaje. sido el más difícil. Sí, 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 sí. Sobre todo era algo muy nuevo. Entonces no tenía mucha experiencia. Yo en la mayoría de todo esto me estoy formando. Estoy muy empezando. Entonces hay algunas cosas que yo desconocía y las fui aprendiendo a lo largo de este proyecto. Y eso fue una de las cosas. Las audiciones lo aprendí todo, todo acá, con este proyecto fui aprendiendo. ¿Y la apuesta? Y la apuesta, sí lo que nos pasa es que quizás en un presupuesto limitado que tenemos, porque la inversión la hacemos toda el asistente de dirección, Marcos, y yo. Entonces, entre nosotros dos vamos cubriendo todo y tratamos de hacer lo que sea lo más lindo posible, pero también tenemos un presupuesto que es limitado. Lo que buscamos fue un estilo muy original en la escenografía, no fuimos a lo que es algo más de realismo quizás, Ujú. sino que los pupitres, todo está diseñado con un estilo como si fuese dibujado, porque además nos parecía que le daba algo artístico muy lindo a la puesta y toda la escenografía está armada como si fuesen trazos, excepto por una pieza que es un lápiz que creamos gigante, que ese sí está hecho como más realista y la verdad que ese lo desencargó Marcos, que él es muy bueno con todo lo que es escenografía y quedó muy lindo. ¿Y te parece que hay público para este tipo de contenidos? ¿Que va a haber gente interesada en verlo? Yo creo que es algo que hoy en día está volviendo a estar muy latente. Yo me acuerdo hace unos años, era un tema del que cuando brotaba el tema, yo capaz, yo encima mucho no entendía, entonces tampoco prestaba mucho oído. Pero yo me acuerdo cuando salía el tema en conversaciones, muchas de las respuestas eran, bueno, pero ese tema ya está algo cerrado, no vivíamos en el pasado, córtenla con eso. Es como que la actitud era, córtenla. Y ahora no, ahora yo veo que hay, si bien hay mucha gente que no, hay mucha gente enojada, realmente me han llegado muchos mensajes enojados porque hago esta obra, Ajá. muchísimos, muchísimos mensajes por Instagram, que es por donde más promocionamos, mensajes directos a la productora, comentarios, un montón de para qué hacen esta obra, de hagan una obra de otra cosa, de es todo mentira, insultándome a mí también, un montón de comentarios. Pero a la vez nos ha llegado un montón de gente que dice, qué bueno que hagan esto, qué bueno que no se olvide, qué bueno que unos chicos, todo el elenco es más o menos de mi edad, Ujú. alrededor de los 20. Qué bueno que los chicos que tengan esta edad, que sean jóvenes, estén buscando que se mantenga la memoria incluso sin haberlo vivido, quizás. Hay de los dos lados, la verdad que creo que hay público, pero también como hay público que está contento de que se vuelvan a hacer cosas sobre esta temática, hay público que está muy enojado de que estamos haciendo esta temática.